Muy buenos días, es un gusto acompañarles en esta mañana. Vamos a iniciar con un aviso importante. Su empresa necesita apoyo técnico o económico. La Dirección de Innovación y Competitividad del Ministerio de Economía, con el objeto de brindar herramientas a través de sus programas, les hace una atenta invitación a registrarse en el siguiente enlace que les vamos a compartir en el chat. Esta información nos proveerá la base para incorporarlo a actuales apoyos o en la creación de nuevas iniciativas que la DIC ofrece a las pymes salvadoreñas. Agradecemos su confianza y disponibilidad de compartir su información, la cual es confidencial y será utilizada para los fines antes. Sin más preámbulo, el Ministerio de Economía, la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio, CIFACIL, y la Defensoría del Consumidor, le damos una cordial bienvenida y agradecemos su interés en el presente webinar titulado Principales disposiciones de la Ley de Protección del Consumidor relacionados al comercio electrónico de bienes y servicios, el cual lleva como objetivo divulgar las principales disposiciones de Ley de Protección al Consumidor relacionadas al comercio electrónico de bienes y servicios y propiciar el respeto, transparencia, seguridad jurídica en las relaciones de los consumidores con los proveedores de los servicios de este tipo de transacción. Este webinar es el número 3 de 8 formaciones en línea que se han preparado en el marco del Comité Nacional de Facilitación de Comercio, el cual busca apoyar a los empresarios con información desde las instituciones que faciliten el comercio, ampliando los conocimientos para los usuarios de los servicios de la Defensoría del Consumidor. Apreciables participantes, si tienen preguntas acerca del tema a ser abordado durante la ponencia, hemos habilitado un espacio para ello al finalizar la evaluación, por lo que les agradeceremos puedan utilizar el chat y con mucho gusto les daremos respuesta a sus consultas posteriormente. Asimismo, les solicitamos su apoyo realizando la evaluación luego de la ponencia a través del enlace que les será publicado en el chat, para lo cual contaremos con 5 minutos y posteriormente tendremos la sección de preguntas y respuestas. Tengo el agrado de presentar al licenciado Orsi Melvin Quintanilla Campos. Él es abogado y notario, es el coordinador de la Unidad de Inspecciones de la Dirección de Vigilancia de Mercados, con amplios conocimientos en el derecho de consumo y con más de 12 años de experiencia, para lo cual cedo la palabra al licenciado Orsi Melvin Quintanilla. Adelante, licenciado. Hola, muy buenos días, tengan todos. Para la Defensoría del Consumidor es un gusto estar compartiendo esta mañana con ustedes un tema muy importante que ha tomado mucho auge en los últimos años, más que todo a partir de la pandemia, lo cual es el comercio electrónico. Y también me gustaría esta mañana compartir un poco los conocimientos que hemos adquirido aquí a lo largo de la carrera que tenemos en la Defensoría del Consumidor y esperamos que sea de esta mañana de sumo provecho para todos. Sin más preámbulo, voy a compartir la presentación y voy a apagar la cámara. Esta mañana el tema es sobre las principales disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor relacionadas a comercio electrónico de bienes y servicios. El contenido será, primero veremos lo que son los sujetos de la ley, luego la relación de consumo, que es una relación de consumo, las competencias de la Defensoría del Consumidor, los derechos y obligaciones generales que están en la Ley de Protección al Consumidor. Posteriormente veremos algunas generalidades sobre el comercio electrónico, las reformas que se dieron en la Ley de Protección al Consumidor en el año 2018, qué es el derecho del consumidor en comercio electrónico y las obligaciones de proveedores que realizan este tipo de comercio. Durante la contratación y después de esta. Y por último, veremos las infracciones y sanciones que están en la Ley de Protección al Consumidor. Bueno, primero que nada, los sujetos de la ley. Como saben, la Defensoría tiene su ley, que es la Ley de Protección al Consumidor, y en esta se regulan las relaciones entre consumidor y proveedor. Ya vamos a ver lo que son los sujetos, la relación, qué competencias, los derechos y las obligaciones. En el artículo 3 de la Ley de Protección al Consumidor se establece quiénes son
consumidores y quiénes son proveedores. Como proveedor, así en términos generales, tenemos que proveedor es toda persona natural o jurídica de carácter público o privado que realiza cierta actividad. Dentro de las actividades que tiene el artículo 3, que debe realizar un proveedor, podemos mencionar las que son que desarrolla actividades de producción, de fabricación, importación, suministro, construcción, distribución, alquiler, facilitación, transporte. En fin, aquí están abarcadas las actividades de comercio en general, hasta la señora de la tienda que les vende ahí el refresco, que les vende el pancito. Hasta ella también es un proveedor, que es el que ya pone a disposición final el producto para consumo del consumidor. Y por al proveedor se le paga un precio, una tasa, una tarifa. También en el mismo artículo 3 se encuentra la definición del consumidor o usuario. Y como consumidor o usuario vamos a entender como toda persona natural o jurídica de carácter público o privado, que adquiere, utilice o disfrute bienes o servicios, o bien reciba la oferta de los mismos. Y en esta parte es importante la palabra aquí, disfrute, porque consumidor pensamos que solo es la persona que compra el bien o que paga por el servicio, pero no, también tenemos como consumidor el que disfruta el bien. Caso concreto les puedo decir, alguien que alquila una vivienda, se la alquila a otra persona, entonces él no es el propietario de la vivienda, pero si tiene si tiene algún problema de agua potable, porque él es el usuario del servicio, entonces él puede venir a la defensoría y colocar su denuncia. Aunque él no sea el propietario de la vivienda, aunque a su nombre no esté el servicio, sino que él lo está disfrutando en ese momento. Una vez que ya sabemos quiénes son consumidores y quién es el proveedor, vamos a ver qué es la relación de consumo. Y en sí, para que exista una relación de consumo deben haber dos elementos. El elemento subjetivo, que es que por un lado exista un consumidor y por el otro lado exista un proveedor. Entonces, esto quiere decir que tenemos que tener en el elemento subjetivo las partes, las personas. Y en el elemento objetivo de la relación de consumo está ya el acto jurídico. ¿Cuál es el acto jurídico? La compra del producto, la contratación del servicio. Este es el acto jurídico. Cuando usted va a la tienda y paga por un litro de leche, en ese momento que usted entrega el billete, el dinero, y le entregan el litro de leche, ahí ya se perfeccionó el acto jurídico. Entonces, este es el elemento objetivo, que el consumidor paga y el proveedor, a cambio de ese pago que le da el consumidor, le entrega un bien o le presta un servicio. Entonces, en estos momentos, cuando ya se da esta actividad, ya estamos frente a una relación de consumo ya perfeccionada. Ahora bien, en la Ley de Protección al Consumidor, en el artículo 58 específicamente, se dan las competencias de la Defensoría. Una de ellas es velar por los derechos e intereses de los consumidores. ¿Cómo se hace? Se realizan inspecciones, realizamos auditorías, requerimientos de información a los proveedores. Esto específicamente lo hace la Dirección de Vigilancia y Mercado, que es la dirección a la cual yo pertenezco. Y para cumplir esta competencia que nos da la ley, nosotros, no sé si alguna vez han visto a los inspectores de la Defensoría, que llegamos a visitar restaurantes, llegamos a visitar los servicios, todo lo que sea de comercio, nosotros lo podemos ir a inspeccionar. La ley nos faculta para realizarlo. Y aparte de realizar inspecciones, que son las verificaciones de campo, también se pueden pedir cierta documentación, como los CARDEX, como el inventario, para la realización de auditorías, que esto ya requiere un poco más de tiempo. Y también podemos solicitarles que nos envíen cierta información, ya sea mediante una inspección o mediante algún escrito dirigido al representante legal de la empresa o el establecimiento, que la Defensoría necesita saber cierta información. Por ejemplo, cuando
hay alertas de algún producto que nos viene de Estados Unidos o de Canadá, nosotros verificamos con los proveedores que si comercializan ese tipo de productos. Les puedo poner un ejemplo, quizás un coche para bebés que nos viene de alguna marca y nos dice, mire, fíjese que hemos detectado que este coche para bebé tiene una pieza que posiblemente al desprenderla el niño la pueda agarrar con su mano y se pueda ahogar porque es muy pequeña. Entonces nosotros averiguamos con los proveedores aquí en el país por medio de requerimientos de información para ver si ellos comercializan ese producto aquí. Y eso lo hacemos mediante cartas. Está fijar y modificar precios. Esto en el año de la pandemia, en el año 2020, ha sido la única vez que por decreto legislativo la Defensoría del Consumidor se le dio la facultad para fijar precios y fijamos los precios que son los de los guantes, los alcohol gel, las mascarillas. Esto porque era un bien fundamental en el año 2020 y que todos teníamos que tener acceso a ellos. Y también tenemos la competencia de fomentar en los proveedores la adopción de normas y políticas orientadas a prevenir las infracciones a la ley. Aparte también de realizar inspecciones, nosotros tenemos como competencia de realizar talleres no solo con consumidores, sino también con proveedores para darles a conocer las disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor. También tenemos velar por el cumplimiento de las normas obligatorias de salud, información, calidad, entre otros. En el artículo 4 de la Ley de Protección al Consumidor están los derechos de los consumidores. Y ahí hay una serie de derechos que van desde el literal A hasta el literal Q. Pero los que vamos a recoger esta mañana son lo que consideramos ahorita más importantes didácticamente. Uno es recibir información completa, precisa, veraz, clara y oportuna. Si un consumidor está bien informado, va a poder tomar una mejor decisión de consumo. Va a saber si el bien que tienen a la venta le conviene adquirirlo o no, si suple o no las necesidades que él tiene. Y esto, los proveedores deben, en este caso, darle la información completa, sin omitir algún tipo de información, como puede ser, quizás están vendiendo zapatos, y debemos darle la información completa en cuanto a qué material es el zapato, por ejemplo. Verás que no le estamos mintiendo al consumidor, que sea la información que así el fabricante le ha puesto a disposición, que nosotros como comerciantes también se lo pongamos a disposición del consumidor. Clara, que no dé lugar a dudas, y oportuna, que esta información esté a disposición del consumidor previo a que él decida contratar. Es decir, que sea antes de que el consumidor pague por el bien o por el servicio. No vamos a hacer como que el consumidor ya pagó por el bien o por el servicio y después nosotros le vamos a dar esa información. Que quizás si esa información se lo hubiéramos dado antes, el consumidor no hubiera decidido por no adquirir ese bien o contratar el servicio. Otro de los derechos que tienen es sobre reclamar y recibir compensación. En caso el producto no sea el esperado, porque las características no cumplían con sus expectativas, quizás se le ocultó la información, y por eso el bien o producto quizás tiene algún desperfecto de fábrica. También tenemos que otro derecho es adquirir los bienes o servicios en las condiciones que el proveedor ofertó públicamente. Por ejemplo, si sacamos una publicidad y el producto es una mesa de color rojo, el consumidor la mandó a pedir, le hizo comercio electrónico, la mandó a pedir online y le llega a la casa una mesa de color negro. Ahí definitivamente el consumidor no recibió lo que le esperaba, que era una mesa de color rojo. Luego tenemos ser protegido de cobros por bienes no entregados o servicios no prestados. En este caso, como vamos a hablar de comercio electrónico, se puede dar el caso que el consumidor contrate vía internet, vía la página web, y al final nunca le llegó el bien porque se lo iban a mandar con una empresa, con un tercero que hace este tipo de servicios de entrega a domicilio, y al final el consumidor nunca recibió ese bien porque quizás por una cuestión de logística no se fue a entregar a otro lado. Entonces el consumidor está en su derecho de ser protegido por cobros de bienes que no le han sido entregados, porque estos se consideran como cobros indebidos, ya que el consumidor pagó, pero a cambio no recibió absolutamente nada.
y ser protegido por prácticas abusivas, como puede ser que no lo dejen ingresar a un establecimiento. Y en esto tenemos un catálogo amplio en la Ley de Protección del Consumidor que está en el artículo 18 de la ley, como puede ser discriminación al consumidor, que le condicionen la venta de un bien o un producto y que tenga que comprar otro, y como que también que le condicionen la contratación para que firme unos pagarés en blanco, lo cual son prácticas abusivas que ya están penadas en la Ley de Protección al Consumidor. Y una de las obligaciones fundamentales de los proveedores está en el artículo 7, letra H, que es proporcionar a la Defensoría del Consumidor la información que ésta les requiere para cumplir eficientemente las funciones. Esta, como antes les mencioné, esta información nosotros la podemos requerir mediante inspecciones, es decir, que vamos al establecimiento y le decimos, mira, fíjese que necesitamos 3 vouchers o 3 tickets de la venta de este producto y me van a decir, bueno, fíjese que eso ya no lo tenemos aquí en el negocio porque ya se lo llevó al contador, ya pasó una semana. Entonces nosotros le dejamos un requerimiento de información de que nos presente esa información a las oficinas de la Defensoría. Otro caso podría ser que mediante una carta de la Defensoría del Consumidor se le solicite cierta información sobre si comercializa un X o Y producto y en este caso tendría que también presentar la información en las oficinas de la Defensoría del Consumidor. Ya entrando ya más en materia, vamos a hablar sobre generalidades del comercio electrónico. Tenemos en el artículo 13-C de la Ley de Protección al Consumidor que se entenderá como comercio electrónico el proceso de contratación o intercambio de bienes, servicios e información comercial a través de redes de comunicación de datos. Es decir, los que contratamos en línea. Y bueno, la Organización Mundial del Comercio ha determinado como comercio electrónico como la producción, distribución, comercialización, venta o entrega de bienes y servicios por medios electrónicos. Luego tenemos que el comercio electrónico puede clasificarse en dos, el directo y el indirecto. En el directo, nosotros ingresamos a un sitio web y adquirimos un producto, pero este producto que adquirimos puede ser, por ejemplo, un código para comprar juegos en línea. Por ejemplo, también podemos adquirir una entrada electrónica en línea, que estos productos, en el momento en que nosotros los pagamos, nos dan a cambio ya el producto, llámese el código para activar X o Y, llámese una entrada electrónica que va directo a nuestro celular y nosotros la podemos ingresar a un concierto o a un museo. Entonces, en estos casos es directo. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que se hace el pago por parte del consumidor, el proveedor le envía algo ya electrónico para que lo pueda utilizar. O descargar un juego para jugar también es directo. En el comercio electrónico indirecto tenemos que ustedes entran a la página web de un proveedor y seleccionamos, por ejemplo, que vamos a comprar un zapato, vamos a comprar o compramos una refri, una cama y ahí nos va, en la carretilla se va acumulando. Luego pagamos, pero nos dicen que esos productos nos los van a hacer llegar por un sistema de envíos. Entonces aquí estamos en el comercio electrónico indirecto. ¿Por qué? Porque no tenemos el producto en el momento que nosotros efectuamos el pago, sino que ese producto nos va a llegar posteriormente o nosotros lo podemos ir a retirar en tienda. Pero ya se hizo la compra por nuestra parte, pero sin embargo no nos han entregado todavía ese producto. Entonces esa es la diferencia entre el comercio electrónico directo y el indirecto. Luego podemos clasificar el comercio electrónico, así lo vamos a hacer rápido. Aquel que se puede dar entre consumidor y consumidor, entre negocio y negocio, ya que puede ser un proveedor que oye productos y otro proveedor requiera de sus servicios. También se puede dar el comercio electrónico entre gobierno y consumidor. Hacemos pagos de tasas, tarifas.
entre el negocio y gobierno, porque también hacen pago de tasas y tarifas, pero el que nos interesa es el C2B, que es el comercio electrónico que se da entre el consumidor y el negocio. Y eso es lo que hablaremos. Estamos hablando esta mañana. Y una de las cosas que ha favorecido el auge del comercio electrónico, y más que todo a partir de la pandemia, es porque mediante esto se puede hacer de una forma mucho más rápida y sin la necesidad de ir, de que el consumidor vaya al establecimiento del proveedor. Se pueden hacer transacciones de bienes o servicios. Se utilizan los medios electrónicos, que ahora es del celular, que es mucho más ágil, los podemos realizar. Y esto también ha ayudado a los proveedores a la reducción de costos por transacción. De igual forma, hay ya muchos comercios en que están más que todo apostándole a la implementación de páginas web, a la mejora de sus páginas web para realizar este tipo de comercios. Y están dejando un poco de lado también es lo que es ya el alquiler de locales, porque ya vieron que ya estamos como funcionando más, que el consumidor ya no le gusta hacer la cola en el tráfico, ya no le es una pérdida de tiempo desplazarse de su casa al centro comercial para realizar, para ver los productos, cuando en la página web en línea puede tener a su disposición todo el catálogo de productos que vende ese establecimiento, y le resulta mucho más fácil contratarlos en línea, y que posteriormente, mediante un pago de un servicio de entrega que le estará costando 3 a 5 dólares, le llegue el producto a su vivienda. La Ley de Protección al Consumidor en el año 2018 fue reformada, y en esta se agregaron 3 artículos fundamentales, que es el artículo 4, letra Q, que es el derecho de los consumidores a ser protegidos en las transacciones por comercio electrónico; el artículo 13-C, que nos da la definición de comercio electrónico, ya lo vimos; y el artículo 13-D, que habla sobre la reversión de pagos. Esto en el caso, y es aplicado a la reversión de pagos en el caso que el consumidor no ha recibido ese bien o servicio y ha realizado la compra del bien o la contratación del servicio mediante comercio electrónico. También en el año 2018 se agregaron lo que es el artículo 21-A y el artículo 21-B. En el artículo 21-A se habla sobre las obligaciones especiales para proveedores de bienes y servicios mediante comercio electrónico previas a que el consumidor contrate. Es decir, todo ahí en el artículo 21-A se encuentra por así decirlo, un listado de información que debe contener el sitio electrónico, la página web, por medio de las cuales los proveedores realizan este comercio electrónico. Y esas son información que debe estar previa a la contratación, a que el consumidor ya le dé pagar. Entonces, toda esta información ya debe estar a disposición del consumidor. Ya lo vamos a desarrollar más adelante. También está el artículo 21-B, que estas son obligaciones para proveedores de comercio electrónico durante la fase de contratación y posterior a ella. ¿Qué quiere decir esto? Ya cuando el consumidor ya tiene en su carrito, ya tiene elegido los productos que quiere, y cuando ya paga, y qué es lo que sucede posterior a que paga, que si se le envía algún correo, que si se le dice en cuánto tiempo le va a llegar su pedido, etcétera. Igual ya lo vamos a desarrollar. Y también se agregó el artículo 44, letra Q, que en este están como la infracción al incumplimiento de los artículos 21A y 21-B. Bueno, el artículo 21-A son las obligaciones para proveedores que realizan comercio electrónico previas a la contratación. Y dentro de estas está algo muy importante, que es la confidencialidad de la información. Acordémonos que cuando realizamos este tipo de transacciones, cuando ustedes, no sé si alguna vez han tenido la oportunidad, pero se meten en un sitio web de algún proveedor, eh, entonces usted ingresa datos personales. Ingresan su nombre, ingresan su número de correo, a veces piden el número de teléfono, y más allá de eso también, cuando ya pagamos, ingresamos nuestro número de tarjeta, ya sea crédito o débito, los códigos de la tarjeta, la fecha, o sea,
Al final el proveedor tiene a disposición toda esa información de miles de consumidores. Entonces, por eso es que debe de tener una confidencialidad en la información. Eso quiere decir que debe utilizar la información personal y crediticia proporcionada por el consumidor, por lo que no puede difundirla o transmitirla a terceros ajenos a la transacción. Simplemente se va a quedar entre una relación del consumidor y proveedor. Yo, para comprar, tuve que darle cierta información mía, incluso la dirección donde uno vive, porque ahí es donde le va a llegar el pedido, si es que no lo voy a recoger en tienda. Entonces, toda esa información la tiene a disposición el consumidor, el proveedor, perdón. Y esa información en los negocios a nivel comercial es muy valiosa, pero por eso se dice que debe haber una confidencialidad de la información. También tenemos que los proveedores deben adoptar medidas de seguridad, sistemas de seguridad efectivos y confiables, deseablemente certificados. Si alguna vez se han metido a una página web, por ejemplo, de supermercados o de almacenes por departamento, más que todo y más comúnmente en la parte de abajo, al final de las páginas web, aparece como en la imagen un candadito con seguridad o aparece un escudo. Y ahí ellos nos dan a entender cuál es la entidad con la que le brindan la seguridad para su página web, quiénes son los que están certificando de que la información que nosotros como consumidores ingresemos a la página web va a estar segura y no va a ser hackeada. Y el proveedor debe informar el nombre de la entidad certificadora del sitio web. Esto está en el artículo 21A. Y en caso que no se encuentre certificada, también debe informar que no cuenta con certificación, porque así uno como consumidor está a salvo y decide si realiza la compra en línea, dando todos sus datos eh, y exponiéndose, ya que la página web no está certificada, o si mejor para él, prefiere ir al centro comercial, prefiere ir al establecimiento y compra ya físicamente. Así no se ve en el posible de que le roben sus datos, ya que la página web no está certificada. Y esto lo podemos verificar en un lugar visible del sitio web. Esto se debe informar, se debe colocar el nombre de la entidad certificadora o el logo de esta entidad, que muchas veces ya lo dan. Y tenemos que la información del certificado que brinda el navegador no suple esta obligación. Además, el artículo 21A establece que en el sitio web donde realizamos el comercio electrónico se deben incluir ciertas información. La información que debe estar disponible al consumidor es la identidad del proveedor. Es decir, si es una empresa, se debe colocar la razón social y el nombre comercial. O si es una persona natural, pues el nombre de la persona natural. En caso posea NIT, se debe poner el número de identificación tributaria a disposición del consumidor. También se debe colocar en la página web los números telefónicos de contacto, la dirección para notificación y la dirección de correo electrónico. Toda esta información debe estar colocada en la página web a disposición de los consumidores. ¿Por qué? Porque uno como consumidor, como ya les hablé al inicio, uno de los derechos de los consumidores es el derecho a la información y debe estar informado sobre con quién está contratando, dónde lo puede localizar, dónde puede realizar una queja, un reclamo. En caso los números de teléfono no funcionen, dónde está su dirección física y o algún correo electrónico. Todo esto debe estar a disposición del consumidor en caso él tenga algún reclamo. También el artículo 21A nos establece que en la página se debe contar con los términos y condiciones para el uso del sitio web. En estos términos y condiciones debe estar otra vez la identificación del proveedor.
Se va a identificar los medios para presentar reclamos o solicitar aclaraciones. En la página web ya tiene que estar tipo esa política en los términos y condiciones, cómo es que el consumidor va a poder hacer su reclamo o solicitar alguna aclaración que tenga sobre algún producto o sobre alguna transacción que realizó y no le quedó claro quizás algún cobro que le realizaron porque no estaba taxativamente identificado sobre qué servicio ya que le estaban cobrando. Y también los derechos y obligaciones especiales de las partes derivadas ya de la contratación que realizan. Esto se debe colocar a disposición de los consumidores previo a la contratación. También tienen que colocarle cuáles son los medios de pago que son aceptados, si solo es tarjeta de crédito, solo tarjeta de débito. Ahorita también tenemos lo que es el Bitcoin o alguna otra forma electrónica de pago, o si el pago va a ser en efectivo ya cuando ya se entrega el producto. También se debe colocar las políticas del proveedor en relación a la garantía de productos y su derecho de retracto y reversión de pagos. Estos son otros derechos que tiene el consumidor que están establecidos en la Ley de Protección al Consumidor. Y lo fundamental también es cuánto es el tiempo de la garantía del producto. Si yo compré un escritorio el día de ahora, la garantía del fabricante, ¿cuánto me da? ¿Son 3 meses, son una semana, 6 meses? ¿Y cómo va a ser efectiva esta garantía del consumidor? ¿A dónde tiene que llamar o a qué correo electrónico se tiene que poner en contacto? Si tiene que traer el, el mueble que adquirió aquí al establecimiento. Todas esas cuestiones ya tienen que estar previamente establecidas en el sitio web. También se tienen que establecer las condiciones y sistemas de despacho y entrega. Esto es en el caso de que tanto se utilice una tercera empresa para hacer el despacho y entrega de los bienes, como si yo como proveedor, yo mismo tengo mi sistema de entrega y despacho. Entonces ahí tengo que poner las condiciones que puede ser, bueno, en un radio de 15 kilómetros a la redonda la entrega es gratis, ya si abarca más de 15 kilómetros, se le cobrará que quizás $2, $3 por cada 10 kilómetros extra, etcétera. O que las entregas solo van a ser también de 8 de la mañana o 4 de la tarde. Y también dentro de las políticas, términos y condiciones, cualquier otra situación que el proveedor tenga a bien informarle previamente al consumidor. También debe de establecerse un anuncio por medio del cual se le diga al consumidor, al que está realizando la transacción, se le debe advertir que la transacción únicamente debe realizarle el titular del medio de pago, o sea, la persona que es dueña de la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito es la que debe realizar esta compra efectiva, porque al final es su tarjeta la que está siendo utilizada. Y esta advertencia también viene a salvaguardar a lo que son los proveedores, porque quizás se puede dar el caso que quizás la esposa le agarró la tarjeta y compró esto y no se dio cuenta, o el niño le agarró esto y compró un juguete y no se dio cuenta. Y entonces, ya con esta advertencia, tenemos, ustedes como proveedores, ya tienen esto que, mire, pero antes de realizar la compra, se le advirtió, le salió ahí una ventanita, un pop-up, por medio de la cual le decía que solo el titular de la tarjeta debía ser, y ahí, aunque siempre le dio chequecito. También tenemos que se debe proporcionar al consumidor información completa, precisa, veraz, clara, oportuna y gratuita y de fácil acceso sobre la transacción a realizar. Y esto lo podemos ver en los términos y condiciones. Esta información debe incluirse, por ejemplo, los costos del envío, los costos de la transacción. Por ejemplo, no sé si alguna vez ha comprado un boleto para entrar a un concierto. Ahí le dice, vaya, el boleto vale que es $50, pero el costo del servicio vale $15. Entonces ahí está un costo aparte, ¿verdad? No solo es la compra del boleto, sino que también estoy pagando por el servicio que me están brindando.
También tenemos si hay algún cargo adicional que nos van a hacer. Quizás el precio no esté ya con el IVA incluido, entonces nos tienen que informar si ya lleva el IVA incluido o es ya un pago total, ya final de consumidor final, la modalidad o formas de pago que aceptan, el costo total del flete en caso nos toque pagar algún impuesto y sobre qué es este impuesto. También sobre las características y condiciones de la garantía, cuando corresponde, en caso del producto tenga la garantía, qué es lo que me va a cubrir la garantía, cuál de aquí, cuánto tiempo va a durar la garantía, si son una semana, son 3 meses, aparte de que yo contraté. También nos tiene que informar sobre el precio total del producto o servicio, no solo parcializado, sino que en su totalidad cuánto va a costar la transacción. Y advertencia sobre posibles riesgos en la utilización del producto. Si estos productos son como peligrosos, se le debe advertir previamente al consumidor. Mira, el consumo quizás de este producto excesivamente es dañino, o si no se utiliza adecuadamente, este producto puede provocar fuego y cualquier otra información relevante que el proveedor considere respecto al producto que pone a disposición del consumidor. También se deben, en los casos que se realicen ventas a plazo con productos quizá más grandes, como pueden ser quizás la venta de una sala, la venta de una cocina, que son productos que el consumidor va a estar pagando mes a mes. Se deben publicar las condiciones generales de los contratos, que es lo que ya debe estar previamente en la página web, el contrato a disposición del consumidor para saber sobre qué es lo que está contratando. No simplemente, mire, voy a pagar, sí, quiero el producto, voy a estar pagando, me gusta la cuota y voy a estar pagando, y ya contrata, ya hace el primer pago y posteriormente se le envía el contrato al consumidor. Eso no es así. La ley dispone en el artículo 21A que previo a la contratación se le debe informar sobre los términos y condiciones del contrato que va a adquirir con el proveedor y el consumidor. Y estos deben ser publicados en el mismo medio y en todo momento de fácil acceso y disponible para consulta, impresión y descarga, antes y después de realizada la transacción, y así no se haya expresado intención de contratar. Es decir, que aunque no, estos contratos deben estar a disposición del consumidor en la página web, para que el consumidor los pueda leer detenidamente previo a contratar. Ahora vamos a ver lo que son los obligaciones de los proveedores de comercio electrónico, pero ya cuando estamos en la fase de contratación y posterior a la fase de contratación. Toda la información que hablamos anteriormente es información que debe estar en la página web previo a que el consumidor contrate. Ahora, ya en la fase de contratación se debe presentar al consumidor un resumen del pedido. En las páginas web muchas veces uno va armando o va colocando en una carretilla virtual los productos que quiere de X o Y establecimiento. Entonces se le debe presentar un resumen del pedido donde se le detalle cada uno de los productos que está a punto de adquirir con su debido precio individual y un precio total. En el resumen, aquí está que se debe incluir todos los bienes que el consumidor pretende adquirir, una descripción de estos bienes completa, el precio individual de cada uno, el precio total de cada uno, del precio total ya de la carretilla, los costos y gastos adicionales en concepto de envío, si es que no es el envío gratis, o en cualquier otro concepto, y la sumatoria total. Ya en la cartilla todos los productos le cuestan ¿qué? $500 más el costo de envío, se hacen $25 más, entonces el total es 525. Y brindar las opciones de aceptación, realización de correcciones o cancelación de la transacción. Esto más que todo son unos botoncitos que aparecen ahí en las que el consumidor, bueno, ya me pasé de mi presupuesto, que eran $500, ya me salen $525, quizás voy a quitar algo de la cartilla. Entonces ya él ahí tiene la opción de hacer las correcciones o de cancelar la transacción.
y el resumen debe estar disponible para su impresión o descarga. También tenemos que durante la fase de contratación debe haber la confirmación de la recepción de la orden de compra. Se le debe informar al consumidor si su compra ha sido efectuada, su compra ha sido realizada. Porque así ya el consumidor no se queda a la espera de que, ¿y qué pasó? ¿Lo compré o no lo compré? ¿Fue efectiva o no fue efectiva? Sino que se le tiene que dar ese mensaje al consumidor para que él ya esté seguro de que su compra ha sido realizada y que no va a tener ningún problema. También tenemos que, a más tardar el día calendario siguiente a la fecha efectuada de la compra, en esta recepción de la orden, al consumidor se le va a informar sobre el tiempo de entrega. Vaya, ya efectuó la compra y en 3 días se le va a entregar el producto, en 5 días o un plazo de 10 hábiles. También debe estar el desglose de los productos o servicios adquiridos, detallados, el precio también detallado, los impuestos aplicables, los gastos de envío en caso aplique y el monto total de la transacción. Este debe ser la confirmación, todo lo que debe tener y que está dispuesto en la Ley de Protección al Consumidor. Si algo falta, se está incumpliendo la Ley de Protección al Consumidor. También en el artículo 29 se encuentra establecido que sobre el resguardo de la documentación, es decir, toda la información que el consumidor puso a disposición del proveedor, el proveedor la debe mantener, la debe resguardar confidencial durante un plazo de 10 años contados a partir de la fecha de la finalización de la transacción. Esto sí ya está dispuesto en la ley. Son 10 años que debe conservar el proveedor la información sobre toda la transacción. Si el consumidor pidió XY producto, aquí está el carrito, se le hizo este cobro, se hizo este costo, esto pagó, este fue el medio de pago por el que pagó. ¿Y qué es lo que debe resguardarse? La identidad que proporciona el consumidor, las etapas consignadas en el sitio web, la forma de pago y la entrega real y efectiva de los bienes o servicios adquiridos, el comprobante que le ha sido entregado al consumidor, los bienes. Luego tenemos que la entrega de lo que ha contratado el consumidor debe ser a más tardar en el plazo de 30 días calendario. En caso que el pedido se entregue posterior a los 30 días calendarios, que es el plazo legal, siempre que no se hubiera pactado un plazo diferente entre las partes, es decir, entre consumidor y proveedor, pueden pactar que no van a ser 30 días, sino que van a ser 50 o 60, quizás porque el consumidor en ese momento que contrató, había una oferta, pero él se encontraba fuera del país y no hay nadie que le reciba el producto aquí en el país. Entonces pueden haber pactado que cuando él regrese, que va a ser dentro de 40 o 50 días, le va a llegar el producto. Eso quiere decir. Entonces es importante que en el caso que el pedido, la entrega sea posterior a los 30 días calendario o que no estuviera disponible el producto porque quizás ya se habían agotado al momento de adquirirlo, el consumidor puede optar por terminar el contrato unilateralmente y obtener la devolución de las sumas pagadas sin ninguna retención. Y esto es porque el proveedor está incumpliendo con lo contratado, porque no le cumplió con la entrega del producto en el plazo de 30 días o simplemente el producto ya se le había agotado y por eso no lo pudo entregar. En estos casos, el consumidor, según la ley, tiene la facultad de unilateralmente, simplemente por decisión de él, decir, bueno, entonces termino el contrato, por favor devuélvame lo que yo he pagado, sin ninguna suma, sin ninguna retención. Ahí, si el consumidor pagó $500 por el producto y este no le fue entregado en los 30 días, pasado este plazo, el consumidor puede decir, bueno, devuélveme la suma y se le debe entregar los $500 en su totalidad. Tenemos, ya casi para terminar, tenemos las infracciones.
de la Ley de Protección al Consumidor. Y estas se dividen en tres, las cuales están como leve, grave y muy grave. La infracción leve está estipulada en el artículo 42 y dice que la multa por cometer esta infracción va desde un salario hasta los 50 salarios mínimos. En el caso de la infracción grave, que está en el artículo 43, la multa va desde un salario hasta 200 salarios mínimos. Y en el caso de la infracción muy grave, la multa que está en el artículo 44, la multa va desde un salario hasta 500 salarios mínimos. Para el caso de comercio electrónico, que son infracciones a los artículos 21 a 21b, la infracción está en el artículo 43, letra E, que es la de no entrega de los bienes o prestación de los servicios en los términos contratados. Y esta va, la multa, hasta los 200 salarios mínimos urbanos. Y en caso de que el proveedor se niegue a hacer la devolución del dinero cuando el consumidor haya ejercido su derecho de desistimiento, retracto o reversión de pagos, ya sea que no le llegó el producto y ya no lo quiere, entonces ya quiere la devolución del dinero, está otra multa, que es la establecida en el artículo 44, letras K y Q. Y estas son también muy graves y la multa va hasta 500 salarios mínimos. En caso, como ya vimos, si se incumple con el artículo 21-A, con el artículo 21-B, por ejemplo, en la página web no está el NIP, en la página web no está la información de contacto del proveedor, el correo electrónico, no está el número de teléfono, la dirección, no se le hace un resumen del pedido detallado, no se le informa sobre algún costo adicional, no se le da el mensajito de que sí, su compra ha sido efectuada correctamente. En caso de que alguna de estas situaciones no esté contemplada al momento de la transacción que hace el consumidor en su página web, entonces esto puede acarrear una multa por una infracción muy grave que va desde un salario mínimo hasta los 500 salarios mínimos. En caso de que el consumidor ya no quiere el producto y quiere la devolución del dinero porque ya pasaron los 30 días y nunca le llegó el producto, en caso de que no se le devuelva al consumidor el dinero o se le devuelva, pero no en su totalidad, por no hacerle la devolución del dinero, también es una multa muy grave que se va desde un salario mínimo hasta los 500 salarios mínimos. Esto sería lo que tenía para esta mañana, compartirles respecto al comercio electrónico. Como Defensoría del Consumidor, en la página de la Defensoría, que es www.defensoría.gov.sv, ahí tenemos lo que es un apartado donde está la Ley de Protección al Consumidor, donde ustedes la pueden descargar en formato PDF. Y si son de los proveedores que realizan este tipo de comercio electrónico, ya sea que tengan una página web mediante la cual ahí ustedes ponen un catálogo de productos y por medio de los cuales se puede realizar la transacción, que el consumidor ahí puede escoger el producto, le agrega su carretilla, luego viene una fase en la cual ingresa sus datos, ingresa su nombre, su número de teléfono, su correo electrónico, los datos de la tarjeta de crédito, y ahí se perfecciona completamente la transacción y luego le cae un mensajito al proveedor, al consumidor, de que le va a ser enviado a su domicilio el producto. Entonces estamos ante proveedores de comercio electrónico. Y es importante que conozcan y lean a detalle lo que es el artículo 21A y 21B de la Ley de Protección al Consumidor, donde ahí ustedes pueden ir haciendo, así como lo he hecho esta mañana, pueden ir haciendo un checklist de qué es lo que sí contiene su página web y qué es lo que hace falta que contenga su página web para estar de acuerdo con lo que establece la Ley de Protección al Consumidor, que debe contener las páginas web de los proveedores que realizan este tipo de comercio. No sé si tienen alguna
consulta, duda, comentario. Muchísimas gracias, licenciado, por su amplia presentación. En estos momentos vamos a pasar al momento de la evaluación, para lo cual brindaremos 5 minutos. Vamos a compartir en el chat el enlace. eh, Agradecerle pues su retroalimentación y nos compartan temas de interés para los próximos webinars. Posteriormente pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Gracias.
Muchas gracias por su retroalimentación. Les invitamos a quienes aún no han podido completar la evaluación a que lo hagan en el transcurso de esta mañana para que podamos incluir sus solicitudes y observaciones para próximos webinars. En estos momentos daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas bajo la metodología una pregunta para su posterior respuesta. A ver, licenciado, Alejandra Morán nos hacía una petición de si es posible compartir la presentación que usted nos acaba de presentar. Posteriormente se le enviaré a usted en formato PDF para que las pueda compartir. Creo que han dejado una lista de asistencia, que es por medio de ahí, por el correo electrónico, se las podrían compartir después. Perfecto, voy a estar al pendiente y pues, bueno, respondiendo pues a la consulta, pues se les va a compartir a todos los participantes del presente webinar. Siguiente consulta. Víctor Alessandro Arellana nos pregunta, nos dice, ya que menciona directos o indirectos, no sé si entra ejemplo cuando uno hace una compra de X producto desde el exterior, uno tiene que esperar unos días o depende para que sea ingresado a aduana y por último sea ingresado al país. Menciona directos e indirectos. No sé si entra el ejemplo cuando uno hace una compra de X producto desde el exterior. Uno, no, acordémonos que ahorita en lo que es el comercio electrónico estamos hablando de establecimientos que están radicados en El Salvador, de páginas web que están los proveedores físicamente aquí en el país. Estamos hablando de productos que llámese que estamos comprando en línea vía Amazon, Shein, eBay. Acordémonos que estos son envíos que allá están las empresas y allá están las legislaciones que les serán aplicables. Y ellos no pueden garantizar que, en este caso, que el producto va a venir, que no va a tener alguna traba en aduanas. Quizás en esos momentos hasta posiblemente estén en huelgas en aduanas y por eso el producto tarda mucho más en ingresar porque solo están ingresando productos de primera necesidad y no el producto que nosotros esperamos. En este caso de comercio electrónico estamos hablando de proveedores que están físicamente y que las páginas están aquí en el país y quizás la mayoría de veces los productos que ponen a disposición de nosotros los tienen en unas bodegas de almacenaje que son de mucho más fácil acceso para ellos y distribución en todo el territorio del país. Muchísimas gracias, licenciado, por la aclaración, porque sí, en efecto, a esa pregunta es que estaba haciendo el participante. A ver, Alejandra nos hace una consulta y nos dice, ¿cómo aplica el derecho de retracto en este tipo de compras en línea? ¿Y qué pasa cuando son artículos personalizados que posteriormente el proveedor no podrá vender? Este, Miren, el derecho de retracto, bueno, en la Ley de Protección al Consumidor está en el artículo 13-A. Y ese artículo es claro al decir que cuando un consumidor puede hacer uso del derecho de retracto de un contrato unilateralmente, sin necesidad de justificar su decisión y sin penalización alguna, siempre y cuando no se hubiera perfeccionado por no haber transcurrido el plazo de 8 días o no se hubiera empezado a hacer uso del bien o servicio. Pero también el artículo menciona más adelante que en el caso, que creo que es lo que aquí compete, que son productos personalizados, en el caso que el consumidor ya no quiera, no han pasado los 8 días, hace uso de su derecho de retracto, pero ya empezaron con la fabricación o la producción de estos productos personalizados, en el mismo artículo dice que el consumidor responderá de gastos administrativos que pudo haberle generado el contrato al proveedor. Entonces aquí sí cabría esa posibilidad de los productos que son personalizados, que no estaría entregándose la totalidad de lo pagado al consumidor, sino que se le descontaría ahí el interés legal. Ok, muchas gracias, licenciado, por la respuesta. Yo creo que la siguiente consulta ya de alguna manera se despejó para Carlos que nos decía, perdón, no escuché muy bien si podemos descargar la presentación o la ley en PDF. En este caso, pues, estamos claros de que la presentación se les va a enviar a sus correos
Y pues en tema de la ley, pues ahí tal vez nos comparte el licenciado en el chat el enlace para poder pues facilitar el acceso a la ley. Ok, siguiente consulta. Joaquín Esteves nos hace una consulta muy importante y nos dice, ¿existe alguna certificación por parte, bueno, de la Defensoría para las páginas web? Si existe alguna certificación, Es correcto. nosotros para las páginas web no podemos certificar que sea un sitio seguro, como lo establece la ley. En la ley de protección al consumidor lo que establece es que se deben contratar servicios de certificación que aseguren que la información que ingresa el consumidor va a estar muy bien resguardada y no va a sufrir hackeo y todo eso. Nosotros como Defensoría no brindamos ese servicio. Es un servicio que deben contratar aparte de los proveedores. Lo que nosotros sí como Defensoría tenemos, y es parte también de nuestras competencias, es dentro de la competencia de fomentar la ley de protección al consumidor, tanto a los proveedores como a los consumidores, nosotros tenemos un programa y lo llamamos el programa sello de garantía. Por medio de este programa, nosotros como Defensoría asesoramos a los proveedores que tienen páginas web para que cumplan todo a cabalidad lo que dice la ley de protección al consumidor. Y tenemos reuniones con ellos directamente y nosotros les verificamos, vamos al establecimiento, les verificamos en físico o vía web, lo podemos hacer. La página web, les facilitamos un checklist, por así llamarlo, de qué es lo que debe contener su página web o si no lo contiene, y así ellos pueden ir viendo si cumplen la cabalidad lo que es el artículo 21A y 21B. Como les menciono, este es el programa sello de garantía. Tenemos hasta la fecha, creo que tenemos 47, si no me equivoco, 47 empresas adheridas a esto. Y al finalizar, porque es un programa donde los estamos verificando, y si todo cumple, nosotros como Defensoría les facilitamos un logotipo que ahí dice que está dentro del programa de garantía, para que el consumidor sepa que esa página web que está visitando, nosotros como Defensoría ya la hemos verificado y cumple con todo lo que dice la Ley de Protección al Consumidor. Eso sí es un programa que nosotros, creo que a partir del año 2020 estamos por ahí divulgando con todos los proveedores. Y bueno, ahí tenían mi número de contacto, eh, y por medio de ese número de contacto, del correo electrónico, me pueden solicitar más información, me pueden decir, mire, yo tengo esta empresa, quisiéramos adherirnos al programa de garantía, y ahí comenzamos ya las pláticas aparte. Perfecto, licenciado. Y yo creo que es una buena oportunidad para todos los participantes de conocer este tipo de apoyos por parte de la Defensoría, de que genera un tema de confianza a los consumidores y esto pues es un factor de competitividad que habría que apuntar, ¿verdad? Entonces, sí está muy bien y de aprovechar este tema con ustedes, ¿verdad? Ok, siguiente consulta. Nos consulta Enrique Tablas y nos dice, ¿qué pasa si el producto que se vende es hecho de forma personalizada y no se puede entregar en 30 días? Bueno, en estos casos ya lo comentaba en la presentación, se debe llegar a un acuerdo con el consumidor previo a la contratación, y se le debe, como ya lo dije, se le debe informar de forma clara, veraz, oportuna y precisa. Mire, nosotros hacemos productos personalizados, pero la ley establece que son 30 días hábiles en los cuales se los tengo que entregar, pero como el producto es personalizado, esto lleva un poco más de tiempo. Y entonces pueden llegar a un acuerdo y decidir, no, no van a ser los 30 días que legalmente se establece, sino que van a ser 45 o 50 días. Pero esto tiene que estar informado previamente al consumidor, y ustedes lo pueden hacer ahí por medio de un chequecito, por medio de un contrato, por medio de un formulario, y el consumidor que se lo firme o que ya esté de acuerdo
en que no van a ser los 30 días que se le va a entregar, sino que se debe establecer que van a ser 45 o 50 días o 60 días, pero debe estar por escrito que el consumidor ha asumido que no se le va a entregar en el periodo de 30 días y que ya le fue informado y que está conforme de que la entrega va a ser posterior. Excelente, licenciado. Perfecto. Muchas gracias. Pues, se entiende muy bien lo que nos acaba de mencionar. Bueno, y compartiendo también ahí el enlace que se les hacía mención para todos los participantes. Y siguiente consulta, Carlos nos pregunta, en caso de una vulneración de seguridad donde se vean comprometidos los datos de tarjetas de débito o de crédito de un cliente, ¿manda la ley de un procedimiento para determinar responsabilidades del comercio o de los proveedores del hosting o de la pasarela de pago en dicha vulneración? Ya aquí, en cuanto a vulneración de datos, ya nos metemos tal vez en otras competencias. A nosotros los que nos manda la ley de protección al consumidor en cuanto a las competencias es a que tengan asegurado que tengan esa certificación. Ya cuando ya están los datos de los consumidores ya comprometidos, ya nos estaríamos metiendo en otras facultades que nos da la ley. Por ejemplo, de igual forma, cuando están los datos de los consumidores en estos buros de crédito, de si son morosos o no son morosos, qué pasó con los datos. Entonces, ya por ahí ya nos estaríamos yendo más que toda la información personal de los consumidores y veríamos lo que sería otro tipo de infracción. Y bueno, hasta la fecha que yo recuerde aquí, en la Defensoría no hemos tenido ese tipo de denuncias, pero sí me ha dejado pensando cómo vamos a actuar. Ahí sí le estaría mintiendo si le doy ya una respuesta. Sí, entendemos, licenciado. Entiendo de que, digamos, cuando pasan cosas similares a esto, ya son como casos muy, muy particulares Ya y puede irse la atípicos, fiscalía incluso. ¿verdad? ¿Hola? Ya estaríamos incluso yéndonos a la fiscalía por algún tipo de delito informático. Sí, entonces yo creo que sería ya un caso bien particular que necesita una atención un poquito ya más detallada, ¿verdad? Entendemos eso. La siguiente consulta, fíjese que Rigoberto Vázquez nos hace una consulta. Dice, ¿se firma electrónicamente el documento de adquisición de un bien o servicio? Entiendo yo que tiene que ver con el tema de firma electrónica y la integración con el comercio electrónico. Tal vez ahí nos puede dar algún tips, licenciado, de este tema. Bueno, actualmente cuando realizamos compras en almacén, más que todo supermercados, almacenes en línea, nosotros con la mera aceptación estamos, cuando le damos clic ahí en aceptar y le damos en pagar, ahí estamos haciendo lo que es el perfeccionamiento del contrato. Eh, Si no, tendríamos que tener nosotros en la computadora, tendríamos que tener un mousepad con un lapicero electrónico y ahí tendríamos que estar firmando, lo cual no tenemos la mayoría de consumidores a disposición. Por lo que, no, ahorita en auge, nos está ocupando prácticamente lo que es la firma electrónica. Igual acuérdense que tendría que tener el negocio las certificaciones debidas para eso tipo de transacciones. Ahorita lo que se está haciendo es que se perfecciona, como le dije, con la simple aceptación de darle clic en pagar y ahí ya está perfeccionado lo que es el contrato. Incluso cuando realizamos, y más que todo con los bancos, servicios de telecomunicaciones, ellos para asegurarse, eh, muchas veces nosotros queremos un servicio, contratamos por 18 meses con línea fija, etcétera, etcétera. Y muchas veces nos envían incluso los contratos a nuestras viviendas, a nuestra empresa, con un notificador y firmamos ahí en el momento. Siempre están llevando como que el papel en físico. Es raro, casi no lo he visto. Los que sí le dicen que le manden un link y por medio del cual por el teléfono inteligente, por el smartphone, uno hace con el dedo su firma en la pantalla.
Pero como les digo, con la mera aceptación, con darle clic en pagar, ya se perfecciona el contrato. Ok, muchas gracias, licenciado. Pues como cierre, ¿verdad? Por parte del Ministerio de Economía, agradecemos al licenciado Orsi Melvin Quintanilla por compartir su tiempo de manera voluntaria para el apoyo de esta capacitación, en la cual se ha impartido contenido de suma importancia. Y de igual manera agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos al final de este webinar, invitarlos a que nos acompañen el día de mañana, 16 de mayo, al webinar titulado Buenas prácticas de manufactura, guía de inspección para productos farmacológicos. Esto con los compañeros del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Esperamos pues nos puedan acompañar. Tengan todos muy buenos días y bendiciones.